Y antes de comenzar, además de agradecer su presencia y su tiempo, pues vamos a señalar un punto importante. Desafortunadamente, también ha habido otra pandemia últimamente, tristemente, en donde se han llevado a cabo, hay una palabra bien rara que van a decir, se divide en dos, un poli y mata, polímata, que no tiene nada que ver con los polis, con los policías, pero los polímatas eran aquellos que ayudaban a los reyes y que los asesoraban y que eran conocedores, se supone, en todas las materias, ¿no? Luis XVI, etcétera, tenían a sus polímatas, que por cierto son los que inventaron ante la falta de recaudación, pues los impuestos a las ventanas, ¿verdad? Espero que eso no pase igual que con Santana pasó aquí en nuestro país. Y esos polímatas, de repente, pues se ha dado una especie de pandemia en nuestro país, particularmente en nuestro país, en donde se han dado expertos en todo. Yo digo en lo particular que los polímatas fiscales no existen porque son tantas las materias que considero que es muy complejo que alguien diga, bueno, pues yo conozco civil, mercantil, laboral, penal, fiscal, constitucional. A ver, espérate, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Y en ese contexto hay muchas colegas, entre comillas, que son abogados diésel o doctores diésel, porque dice él que es doctor, ¿no? Pero resulta que son doctores honoris causa, y el doctorado honoris causa, que merece mis respetos, pues no les da un grado académico. Y eso hay una falta de ética. Falta de ética del profesionista, porque dice que él es doctor, engañando a las personas, señalando que es doctor en Derecho, cuando lo que tiene es un doctorado honoris causa que no da grado académico. Entonces, pues ahí lo ponemos en la mesa, porque desgraciadamente desde ahí ya engañan a las personas que van a ese tipo de cursos. Y para ello, bueno, pues señalo mi cédula profesional. No me plagié la tesis, se lo juro. De veritas. Bueno, espero que no me hayan plagiado la mía, que es otra historia. 750 hojas, qué loco, ¿verdad? Solamente se me ocurre. Me decía mi maestro, mi asesor, oye, no te metes en esa materia porque es camisa de 11 varas. Y yo creo que debe ser como de 100 varas porque era el amparo contra leyes, que por cierto, ese tema lo seguimos, ahora sí que se lo seguimos manejando, joven. Y pues es mi número de cédula profesional, mi número de cédula profesional de maestría y mi número de cédula profesional del doctorado. Afortunadamente no soy doctor trunco, sí acabé el doctorado, gracias a Dios, y ahí están los números de cédula, por si alguien se quiere remitir, ¿verdad?, a la Dirección General de Profesiones, sí existo. Y pues ponemos un parteaguas en el antes y después de los papelitos, que son las tarjetas de presentación, y yo les sugeriría, si tienen a bien, poner su camarita en ese cuadrito, y que creen, ahí vienen mis redes sociales, y ahí vienen todos mis datos, para aquellos que gusten tener un like en el muro de su servidor del Facebook, ¿correcto? Entonces, aquellos que quieran tener esos datos, ahí viene, pueden poner así como cuando van a ver el menú, ¿cómo no? Y ahí vienen los datos, y con todo gusto estamos ahí a sus órdenes. Y bueno, pues esa era la única referencia, que hay que tener cuidado con esos falsos profetas, esos que yo les llamo polímatas fiscales, porque bueno, pues yo nada más me dedico al tema de la defensa fiscal y ya con eso tenemos, porque no acabamos de aprender. Y cuando sabemos o queremos saberlo, ya nos cambian las leyes, ¿no? O nos crean unas reglas de carácter general de 900 hojas que seguimos estudiando. Decían por ahí en un documental que desgraciadamente pues ya se nos ha hecho bien común algunas reglas que Goebbels manejaba, que era el asesor de Hitler, que decía que una mentira repetida muchas veces parece verdad. Y adicionaba este comentarista, este documental, que además de eso, pues algunos estados modernos, no pasa eso en México, por supuesto, pues les llena de información, y ya que lo está analizando el gobernado, pues viene más información y no les da tiempo de llevar a cabo ese análisis. Eso no pasa en México y eso no pasa en materia fiscal, ¿verdad? Bueno, sí es sarcasmo. Pues bueno, pues después de estos avisos parroquiales, pues ya empezamos este curso que se intitula Expectativas Fiscales 2023, y por supuesto no podríamos verlo sin del otro 50%, que es cómo defenderse o dónde está ese talón de Aquiles de las autoridades fiscales. Y en ese contexto empezaríamos señalando de que, si bien es cierto, existen serias inconsistencias legales, vicios que podríamos decir que son de carácter inconstitucional anticipadamente, pues habría que poner el dedo en la llaga, porque también
Este tipo de regulaciones son porque la autoridad ha advertido o ha encontrado diversas malas prácticas de los contribuyentes, también hay que decirlo. Si bien es cierto, la autoridad comete serias irregularidades, a los cuales muchos autores al día de hoy han referido, casualmente algunos autores españoles, como un libro que se llama Ilícitos atípicos del gran maestro Manuel Atienza, en donde parece que tiene dedicatoria a nuestro país sin decirlo, porque habla de ilícitos atípicos, es decir, pues una serie de actos ilícitos que no vienen en la ley, como por ejemplo abuso de autoridad, actos de arbitrariedad y demás. Bueno, pues también hay que señalar que desgraciadamente el contribuyente ha dado pie a ese tipo de situaciones, por lo que yo le llamo malas prácticas comunes de los contribuyentes, las malas prácticas más comunes, es decir, antes de abordar estos puntos de estas expectativas, pues también podríamos señalar por dónde va también la brújula cuando el contribuyente tiene o continúa con estas malas prácticas o no las ha advertido anticipadamente. Primero, brevemente podríamos señalar antes de entrar a estos temas de qué es lo que se espera para 2023, pues de algunas de estas malas prácticas. Y empezaríamos por algo tan sencillo, desde lo sencillo hasta lo más complejo, como por ejemplo el no revisar la vigencia de los poderes que otorga la empresa a particulares, es decir, abogados, a terceros, administradores o incluso a externos, y resulta que pasan 5 años, 6 años y ese externo ya no trabaja, ya está en otro lado, y cuando revisan los poderes, oye, este poder está vigente. Hay que tener cuidado porque aunque suene demasiado exagerado, ese tercero puede cometer fraude en contra de la empresa si es que no se revoca ese cargo. Entonces sí, revisar regularmente el tema corporativo, del cual, por cierto, hay que señalar, desde 2020, la autoridad parecería que le ha dejado más la carga al contribuyente para que éste le haga su trabajo, ¿no? Verbigracia el hecho de la actualización de socios, accionistas y demás, pero con las responsabilidades que esto implica. Entonces, esta sería una primera sugerencia, el estar checando la vigencia de los poderes. Las empresas entonces tienen la obligación de estar revisando constantemente los poderes que han sido otorgados con antelación a terceros, ya que generalmente, pues, en algunas ocasiones estos ya no laboran, más aún con el tema de la pandemia, que muchas empresas tuvieron problemas económicos, pero se les olvidó este aspecto de fondo, este aspecto corporativo, para que sean revocados en forma inmediata y para que pues se rescinda el contrato y no se dé pie a temas de fraude. También deberán revisar que los poderes otorgados para tramitar diversos procedimientos ante o contra el SAT se encuentren vigentes. ¿Por qué? Porque van a llevar a cabo la renovación o van a llevar a cabo algún tipo de trámite y ¿qué creen? Pues resulta que ese poder pues ya no está vigente y bueno, aunque generalmente son sin un término, bueno, también hay que tener pendiente ese dato. Bueno, otro de esos datos es cuando la autoridad lleva a cabo un acto, imposición de un crédito fiscal al contribuyente, se les ocurre impugnarlo y dicen, oye, pues es que nada más tengo un testimonio o ya no tengo ningún documento para poder darte esos poderes. Sí, pero ¿qué crees? Vence mañana el plazo, ¿no? A la mexicana, no, espérame tantito, el notario se tarda 3 días. Entonces, no caer en ese tipo de situaciones. Otro, bueno, que es obvio que no se tiene que hacer, es un suicidio para el contribuyente, el utilizar domicilios virtuales, en donde pues es nada más para que llegue y el poli le dice que sí, ya tan fácil. No, obviamente esto es carnita para la autoridad, esto es pues piece of cake, como dicen los gringos, porque la autoridad tiene línea, señoritas y señores, qué bueno que no están grabando, porque si no, imagínense qué problema. Pues tiene línea en el sentido de que muchos contribuyentes tienen un crédito fiscal y entenderíamos, pues acorde al 26 fracción décima, pues señala un domicilio fiscal, debo no niego, pago no tengo, y simplemente llega la autoridad, me quieres embargar, no tengo bienes, lástima Margarito y gracias. Pero ¿por qué dije que tiene línea? Porque ahora la autoridad sí, indebidamente, y hay que decirlo, pues ya está contemplando criterios fuera de lugar, criterios evidentemente ilegales, en el sentido de que lo he vivido directamente, llega la autoridad y dice, pues no tienes activos ni personal ni infraestructura. A ver, espérame, ¿vienes a cobrar un crédito fiscal? Sí, te digo que aquí están mis datos, aquí está mi poder, aquí está con lo que te acredito, el contrato con fecha cierta, por supuesto, te acredito el comprobante de domicilio. Y dice la autoridad, sí, pero yo no veo activos ni personal ni infraestructura.
Y que dice uno, bueno, pues si vieras activos personal e infraestructura es porque la empresa estaría operando y no puede operar porque ya no opera desde hace X años, pero tiene su domicilio fiscal. Bueno, pues como no tienes activos, te considero ilocalizable y con eso, ¿qué creen? Se abre la puerta y el candado para poderle cobrar a los socios responsables, ¿no? Solidarios responsables. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es importante señalar y recalcar que en algunas ocasiones algunos colegas han dicho, bueno, espérame, levanto un acta administrativa ante una fe de hechos ante notario y lo exhibo ante la autoridad. Sí, eso aplica en donde vive doña Alicia en el País de las Maravillas, pero no en México. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ya hay tesis de la Corte de Jurisprudencia que dice que el exhibir esa copia certificada o esa fe de hechos ante notario sirve para nada y para lo mismo, entonces no aplica. ¿Qué podrían llevar a cabo? Pues una aclaración ante la PRODECON, eso sí ayudaría un poquito. Entonces, pues regla de oro, no señalar domicilios virtuales. ¿Por qué? Porque llegan con el policía o la persona que recibe o quien fuera y dicen, no, este señor a veces viene, tiene 3 meses que no viene, tiene 6 meses, a veces viene, a veces no viene. Entonces, pues ojo, porque a algunos socios accionistas de repente les gusta hacer eso. Y ojo, porque también una de las tendencias, y ya me adelanté al tema, es que la autoridad, sí, así como lo oyen, está empezando a revisar desde mediados del año pasado a socios y accionistas, porque se dio cuenta de que el dinerito pues se migró a otras cuentas de los socios accionistas. Entonces, pues bueno, no le ha costado mucho trabajo a la autoridad ese tipo de cuestiones, es decir, evitar utilizar un domicilio para recibir correspondencia y notificaciones, que no se encuentre en forma permanente ahí el contribuyente o que no corresponda, por supuesto, al lugar donde esté su contabilidad y donde lleva a cabo regularmente sus actividades, y que en el domicilio virtual no tenga ninguna relación, obviamente, con la actividad del contribuyente, y eso lo advierte la autoridad en forma concreta. Claro que ustedes también ahí dirían, pues es que también una forma en la cual la autoridad, entre comillas, le acredita y le demuestra a su jefe que efectivamente ahí no está el contribuyente, ¿cuál es? Tomando fotografías. Y diríamos, a ver, espérame, no estábamos hablando de la mala práctica de los contribuyentes, sí, pero también la autoridad toma esa mala práctica. La pregunta sería, ¿la autoridad puede tomar fotografías del domicilio del contribuyente? No. Tendría que pedirle el consentimiento, la autorización para que a esta persona, para que tomen fotografías del inmueble, de tal suerte que no podría la autoridad tomar fotografías. Y el contribuyente sí podría grabarlo, claro, está en su domicilio y podría grabarlo. Entonces, vean lo que es una mala práctica que implica también otra mala práctica de parte de la autoridad. ¿Cuál? Pues la de poderlo tomar fotografías en aras de presuntamente señalar que ahí no es el domicilio o que no se llevan a cabo actividades. En ese ejemplo que les ponía, que fue un caso real, ahora sí que acompáñenme a escuchar esta triste historia, en el sentido de que la autoridad señalaba pues que ahí no está el activo personal en infraestructura. Y yo le decía, bueno, pues no tiene por qué tener el activo personal en infraestructura porque ya no opera. Y la autoridad pues insistía de que el contrato, pues si era contrato de arrendamiento, pues tenía que tener activos e ingresos. Y ese es un contrato de comodato. Decía, no, tiene que ser de arrendamiento y tiene que pagar. Dije, mire, tan absurdo que si tuviéramos los 5 millones que dice usted que debe mi cliente y se los pagáramos ahorita, nos acusarían de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene ingresos. Entonces vean cómo una cosa implica otra incongruente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos en la mesa. Otro punto, como ya había comentado, es no contar con suficientes copias certificadas de los poderes. Recordemos que tenemos un testimonio y ese testimonio le podemos sacar las copias certificadas que querramos. Siempre hay que tener ahí un número de poderes, pues por cualquier cosa que se ofrezca. Como llega a suceder que nada más tienen el testimonio y ya se los dimos ayer a no sé quién y vence mañana el plazo. Entonces, digo, en un caso de exageración si ustedes quieren, pero sí hay que contar con un número de poderes determinados. Se debe revisar entonces que cuenten con suficientes copias certificadas en caso de que se utilicen para la tramitación de un juicio o para que la empresa tenga por lo menos un testimonio para poder en su caso tener u obtener de manera oportuna estas copias certificadas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, sobra decir que también hay que actualizar el tema de los socios y accionistas para evitar que la autoridad también lo sancione, ¿no? En este tema, actualizar este tipo de cosas. Tenemos un cliente, y bueno, se van a reír porque en este caso concreto parece una novela de Shakespeare, pero no, es un caso real, en donde el administrador dijo, sí, se enojan conmigo, pues me llevo mis canicas y me llevo todos los documentos y ahí se ven.
y chusma, y me voy de aquí y ya me llevo mis papeles y mis documentos. Y resulta que todos los demás socios no tienen ningún documento que acredite el acta constitutiva y todos los demás documentos, así de radical. Bueno, pues se tiene que ir al registro de comercio y obtener los datos o las copias de las actas para saber en qué estado se encuentran, pero vean hasta qué nivel puede llegar esto. No estoy dando ideas, por supuesto, ¿verdad? No emitir poderes acordes con las nuevas reformas en materia de Ley Federal de Trabajo. Recuerden que ante este alud de reformas en materia laboral, pues se tiene que adecuar también los poderes cuando son otorgados para materia laboral acorde con las nuevas reformas. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que otorgar esos nuevos poderes ya con esos nuevos requisitos. De tal suerte entonces que los poderes que se otorguen dentro de las actas constitutivas por el Consejo de Administración o por el Administrador Único deben de estar adecuados a estas nuevas regulaciones en materia laboral conforme a la Ley Federal de Trabajo y quitar aquellos artículos que ya estén derogados, que hacen referencia incluso a autoridades laborales que ya no existen. No coincidir la información, bueno, esto no pasa tampoco en nuestro país, la información que se proporciona al SAT con el IMSS, pues obviamente debe de coincidir y debe de existir una exacta y directa armonización entre la información que proporciona el Seguro Social y que se haya proporcionado al SAT, por supuesto, a efecto de que no exista ningún tipo de discrepancia en esa información, que además debe de estar actualizada, como por ejemplo el objeto social, constancia de identificación fiscal, relación a la actividad económica preponderante o relacionada a esa actividad, prima de grado de riesgo, y el objeto social debe estar actualizado y acorde con la información que se encuentre contenida en la constancia de situación fiscal, al vincularse en forma directa con la descripción de sus actividades, de donde derive, por supuesto, el tema de la fuente de ingresos, los comprobantes fiscales digitales, sus deducciones, derivado, por supuesto, de esa información que está compartida entre el Seguro Social y el SAT, es decir, registro de prestadores de servicios especializados y obras especializadas, el famoso REPSE, así como a través de los avisos que se presenten ante el Seguro Social mediante el programa informativa de contratos de servicios u obras especializados. No contar con un sistema para acreditar la materialidad de las operaciones. Bueno, a estas alturas y desde 2014 nos queda claro que el contribuyente debía haber implementado un sistema pues para recabar este tipo de información y evitar problemas que podrían señalar en primera instancia se vinculan en forma directa ¿con qué? Pues con el 69B. Y podríamos decir que este famoso tema, que por cierto en algún momento daremos un curso de todo lo que quiera saber sobre el 69B, casi, pues parecería que es como el virus, porque nadie se escapa. Aquella empresa que ustedes digan, pues maneja el compliance, está al día, cumple religiosamente con todas sus obligaciones fiscales, y ya el compañero ya sabe la historia de la película, así como en la película que se llamaba El jardinero asesino, ya para qué la va a ver, ya sabe que es el jardinero. Bueno, pues igual, en el 69 parece que es una plaga, porque por más que se cumpla bien con todas las normatividades, pues resulta que un tercero que fue su proveedor, de repente se le ocurre salirse del domicilio fiscal o a criterio de la autoridad está ilocalizable y en automático, ¿qué creen? Ya se convierte en EDO. Entonces, ojo, hay que tener ahí mucho cuidado porque hoy por hoy, afortunadamente incluso existen sistemas ya elaborados por particulares en donde pues pueden en 5 o 10 minutos rastrear a todos sus proveedores y saber si estos han incurrido, se encuentran o no como EFOS o como EDOS. Entonces, hay que adelantarse 10 años luz a los actos de parte de la autoridad. ¿Y esto qué implica? No tener el contacto de un abogado que dice que yo conozco, que es el primo del amigo de mi hermano, que me puede ayudar para hacer la materialidad. No, no me estoy refiriendo a ello, sino que ya se tenga un sistema para ir recabando la información, pero sin embargo sí se puede reforzar la materialidad, ¿correcto? Hemos caído, digo yo, en esta trampa que emitió la autoridad cuando emitió el 69, cuando creó este procedimiento sui generis, que evidentemente está tildado de una sarta de irregularidades e ilegalidades, que desgraciadamente la Corte pues se ha hecho un poquito ojo de hormiga, pero que ahorita vamos a dar algunos matices al respecto. Y en ese contexto, bueno, pues el contribuyente puede reforzar ese tipo de situaciones. ¿Y por qué digo que la autoridad pues le puso esa trampa que yo le llamo de la zanahoria al contribuyente? Porque recordarán que se la pasa presentando cuando se inicia ese procedimiento una serie de pruebas, de elementos para acreditar la materialidad,
y la autoridad al final del camino le dice, bueno, pues lástima Margarito, pues me ofreciste 500 copias, pero pues no son suficientes. Se van a juicio de nulidad, ofrecen 600, híjole, no son suficientes. Se van a amparo, no son suficientes. ¿Cuándo va a ser suficiente para la autoridad? Pues parece que nunca. Ahí está la trampa. Hay que recordar entonces, como siempre lo he referido en estos cursos, que el punto elemental, apúntenle por ahí, es que hay una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, afortunadamente de jurisprudencia, que previene y que establece una maravilla. ¿Cuál? Que en cualquier procedimiento en donde el contribuyente ofrezca pruebas, la autoridad, antes de emitir, o más bien al momento de emitir su resolución, ojo, habla de procedimientos administrativos, que puede ser de 69 o de facultades de comprobación, tiene que hacer la autoridad una relación adminiculada y pormenorizada de todas las pruebas ofrecidas. ¿Qué quiere decir? Que si yo ofrezco 5,000 pruebas, no estoy dando ideas, ¿verdad? Pero si yo ofrezco 5,000 pruebas, la autoridad tendría que hacer una relación específica, adminiculada y correlacionada para decir la prueba tal no cumplió con los requisitos por tal en relación con tal prueba. Pero si yo ofrezco 5,000 pruebas o documentales, acorde con la Ley Federal de Código Federal de Procedimientos Civiles, pues la autoridad tendría la obligación de hacer una relación pormenorizada de esas pruebas. ¿Y saben cuándo la lleva a cabo? Exactamente, usted lo ha dicho, no lo dije yo para que no haya constancia, ¿verdad? Pues efectivamente la autoridad nunca hace esa relación y ahí está un punto medular, que la autoridad tendría que vincular y que señalar. Y viene otro punto bien hermoso, perdón, ya me salí del tema, discúlpenme. El artículo 46, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, recordarán que en 2021 fue reformado. ¿Por qué? Porque establece que ahora resulta, como dicen en mi rancho, pues que los auditores ya tienen facultades para valorar pruebas, siempre y cuando esa valoración la lleve a cabo en la última acta parcial. Y la pregunta sería, ¿y si la autoridad valora cualquiera de las pruebas en cualquier otra acta que no sea la última acta parcial, tendría facultades? Pues no. Además de que, ¿qué creen? Existen dos tesis de jurisprudencia de la Corte de 2013 y de 2015 respectivamente que establecen que los auditores carecen de facultades para valorar pruebas. ¡Qué maravilla! Es decir, no tienen competencia. Y si eso no les convence, hay otra tesis de la Corte que establece que los auditores son auxiliares de las autoridades. Ups, entonces, ¿cómo un auxiliar de la autoridad va a valorar pruebas? ¿Qué les parece? Pero bueno, eso es para efectos de ¿qué? Pues de el 69B, pero cuando la autoridad lo pretenda aplicar a través de facultades de comprobación. Y si eso tampoco les convence, pues ahí les va, me adelanto 10 kilómetros a lo que vamos a ver el día de hoy, y resulta que se acordarán que en 2019 la Suprema Corte le dio un empujoncito al SAT y emitió una tesis de jurisprudencia que establece que sí, efectivamente, el SAT puede, a través del ejercicio de facultades de comprobación, determinar la inexistencia de operaciones y con ello, bueno, pues llevar a cabo de una forma sui generis la determinación de operaciones inexistentes. Sí, pero esa tesis de jurisprudencia, que la vamos a ver también, nunca le otorga facultades en facultades de comprobación al SAT para que presuma la inexistencia de operaciones. Ups. Quiere decir que si a la autoridad se le ocurre llevar a cabo una visita domiciliaria y en alguna parte de la visita señala que presume la inexistencia de operaciones por que siempre cae en la tentación, carece de facultades, porque esa tesis de jurisprudencia no le otorga facultades para presumir nada. Sí, es muy presumida, pero en el 69B quiere decir que en facultades de comprobación no le otorga la Corte facultades para presumir. ¿A poco no es una chulada de poema? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? ¿Sí me expliqué bien? Compañero, ¿todo bien? Ahí atrás. ¿Clarísimo? Bueno, en ese sentido entonces estábamos hablando, me quedé en el tema del cumplimiento de la materialidad, que dicho sea de paso, hay que recordar que el tema de la materialidad no está restringido nada más al 69B, está vinculado a un montón de temas más, por ejemplo, a la devolución de saldos a favor. La autoridad, acorde con lo que establece el artículo 22, párrafo sexto, le puede requerir información adicional al contribuyente y la Corte también ha establecido que para acreditar la materialidad, puede ejercer facultades de comprobación.
Entonces ahí vemos un tema de materialidad, otro en el 69, otro cuando la autoridad, así como lo oyen, cuando quiera llevar a cabo el cumplimiento del artículo 27 y verificar el domicilio fiscal, pues va a ir al domicilio el verificador y les va a decir, oiga, ¿me puede acreditar cómo está habitando este inmueble o cómo lo renta o dónde está el contrato? Y ustedes exhiben el contratito y ¿qué creen? Les va a decir el mero verificador, ¿y la fecha cierta, pa? ¿Y eso no es materialidad? Claro. Entonces vean cómo a lo largo del Código Fiscal, como la humedad, está disperso el tema de la materialidad, no está restringido exclusivamente al 69. Pero bueno, así está esta situación. Y bueno, lo que estábamos señalando en este tema entonces es llevar un sistema de cumplimiento en lo referente a la materialidad de las operaciones, obtener en forma adicional, claro, documentales que refuercen la existencia de esos actos jurídicos, porque por cierto, recordaríamos que a final del día, todos estos elementos que ha implementado, tropicalizado o tratar de implementar el legislador en nuestro país, evidentemente obedecen a esa obligación que tiene nuestro país desde 1994 de pertenecer a la OCDE, de adecuar las 15 acciones BEPS a nuestra legislación. Y pues más que adecuarlo, pues lo está tropicalizando. Pero es la primera vez entonces que a partir de 2014, ojo, la autoridad fiscal se toma atribuciones o se otorga, yo digo autoatribuciones, para poder por primera vez revisar los actos jurídicos del contribuyente, porque recordarán que todo este tema de los BEPS tiene que ver con dos elementos, la sustancia jurídica y la sustancia económica, y ahí ya haríamos pues un discernimiento interesante, que algunos colegas confunden la sustancia económica, jurídica, con la materialidad, y son tres temas diferentes. Entonces, en primera instancia, lo que la autoridad, digo yo, indebidamente está revisando, es el acto jurídico del contribuyente. Está terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acto que se dio entre particulares, y de repente la autoridad encontró un mecanismo pues muy rápido, muy fast track, de que ella solita va a determinar si esos actos jurídicos tienen validez o no, y si esos actos jurídicos existieron. Y suena bien bonito, suena bien romántico, Rubén Darío estaría fascinado con ese romanticismo recalcitrante de la autoridad administrativa, pero ¿qué creen? Se le olvidó a la autoridad, como dice esa canción, se le olvidó que se le olvidaba, que resulta que el Código Civil Federal establece que cuando un particular lleve a cabo una simulación de actos jurídicos y que sean en perjuicio del fisco federal, le corresponde al Ministerio Público ejercitar una acción de carácter civil para declarar o para que se declare a través de un juez de lo civil la nulidad de los actos jurídicos. Es decir, al que le corresponde determinar la inexistencia o la nulidad de los actos jurídicos, ¿qué creen? No es a la autoridad administrativa, es a un juez en materia civil. ¿Cómo la ven? Y si eso tampoco los convence, nada más nos regresaríamos unos minutitos a recordar que los elementos de existencia del acto jurídico, ¿cuáles son? Pues es la voluntad de las partes, es la capacidad de las partes, es la licitud en el objeto y la solemnidad. Ya se acordó el compañero de sus clases de civil. ¿Cómo me caía gordo ese maestro? Sí, a mí también, pero me aprendí eso. Y resulta entonces que esos 4 elementos, ¿sí? ¿Come frutas y verduras? No, 4 elementos, son los elementos de existencia del acto jurídico. ¿Y en qué parte de lo que acabamos de decir habla de los activos personal e infraestructura? Pues no, ¿verdad? Pero bueno, pues ese es un punto a favor porque la autoridad entonces carece de esas facultades para determinar la inexistencia del acto jurídico y en todo caso lo que implicaría sería la nulidad absoluta o relativa, pero no la inexistencia. Pero bueno, eso venía a comentar el margen. En ese contexto entonces la tesis que le otorga facultades al fisco para poder determinar la inexistencia de los actos jurídicos es la tesis que tenemos acá abajo, que es la 2AJ78 de 2019. Pero como habíamos comentado hace ratito, esta tesis de jurisprudencia no le confiere en absoluto facultades a la autoridad para presumir la simulación de operaciones inexistentes. De tal suerte que si ustedes tienen un cliente a través del cual está la autoridad revisando, digamos en una visita domiciliaria, el tema de la inexistencia presunta de operaciones, pero en algún acta parcial señala la autoridad en esa visita que está simulando el contribuyente operaciones inexistentes, aguántense la risa, métanse al baño, ríanse todo
y regresen con la autoridad estoicos. ¿Por qué? Porque eso implicaría un vicio de fondo. Esta tesis de jurisprudencia, y perdón que sea tan necio, no le otorga facultades a la autoridad para presumir nada, sino solamente para determinar en su caso la inexistencia de operaciones. Y les tengo otra sorpresita. Resulta que en el mejor de los casos, si la autoridad se le ocurre llevar a cabo el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, sí, efectivamente, como ustedes lo han advertido, la autoridad toma elementos del derecho civil, por ejemplo, la presunción jurisdiccional.